¿Cómo estás, Carolina? Me da gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bien, gracias por tu tiempo y por atendernos en este feriado. Ya para el Día de la Bandera te consultábamos y vos nos decías, nos hablabas acerca de la importancia de Candelaria para la región, el paso de Belgrano, la redacción del reglamento de los 30 pueblos. Nos comentás, nos explicás esto de qué hablamos cuando hablamos del Cabildo de Candelaria. Bueno, el Cabildo de Candelaria, como el Cabildo de todos los pueblos, los antiguos pueblos de las misiones jesuítico-guaraníes, eran las instituciones de gobierno local de cada pueblo, en donde había una participación mayoritaria de los pueblos originarios, de los guaraníes, que eran los que manejaban el Cabildo desde justamente la época de los jesuitas, que fue el órgano de gobierno que trajeron los jesuitas para administrar los pueblos y en los cuales poder incorporar en la administración de estos pueblos justamente a estas élites gobernantes de los guaraníes, a los caciques, los transformaron en cabildantes, y esa institución perduró en el tiempo, y bueno, durante la época post-jesuítica siguieron funcionando, y en los primeros tiempos de la época revolucionaria también siguieron funcionando como un órgano en la toma de decisiones. El Cabildo de Candelaria era importante porque era la capital del departamento Candelaria, era por lo tanto el cabildo más importante, donde se tomaban las principales decisiones en todo lo concerniente a ese departamento. Así que bueno, esa era la importancia que tenía, y sobre todo por esta participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones, incluso en esta época en donde ya no están los jesuitas, sino que son decisiones que en este caso, bueno, por ejemplo, la adhesión a la primera junta es algo que ocurrió en Buenos Aires, una decisión de sacar al virrey, de elegir una primera junta. Esta información llega a Misiones, primero el gobernador, el teniente de gobernador de la provincia, que era Tomás de Rocamora, adhiere a la primera junta, pero le comunica a los cabildos para que también avalaran esta decisión, y bueno, el 8 de julio de 1810, el Cabildo de Candelaria también suma su adhesión a lo dispuesto en Buenos Aires y a lo dispuesto por Rocamora, y de esta manera se encolumna detrás de lo que era el inicio del proceso revolucionario, que va a tener un capítulo importante un día después, pero varios años después, el 9 de julio del 16 en Tucumán, cuando se formalice la independencia y de esa manera empiece a cerrarse ese ciclo histórico de separación de estos territorios de España. Justamente eso te estaba por consultar, si marca algún camino hacia el 9 de julio de 1816. Sí, es un jirón más en las luchas independentistas, digamos. Nosotros vivimos en una región, somos parte de una provincia que tiene una historia muy larga, donde los guaraníes fueron protagonistas de toda esa historia, y donde empezaron digamos, toda la experiencia jesuítica fue una experiencia de mucha autonomía para el pueblo guaranítico dentro de las misiones jesuíticas, siempre reconociendo al rey como el monarca y reconociéndose como súbditos, pero también con ciertas posturas independentistas, mucho tiempo antes de la revolución y de la independencia. Lo que pasa es que, bueno, después en la manera en que se escribió la historia, en la manera en que nos enseñaron la historia, con un relato muy centrado en Buenos Aires y en su élite dirigente, como los grandes protagonistas de la historia, bueno, han hecho un relato histórico en donde todo parece que comienza el 25 de mayo de 1810, todo comienza cuando la élite dirigente de Buenos Aires decide separarse de España, y de esa manera se invisibilizan muchas luchas que habían ocurrido previamente en todo el continente americano, entre ellas una lucha muy importante en esta región de las Misiones, como fueron las guerras guaraníticas, 60 años antes de la revolución y de la independencia, en donde los guaraníes están con una actitud absolutamente independentista, diciéndole al rey de España que ellos serán súbditos del rey, pero que estos territorios le pertenecen a ellos y que el rey no tiene ningún derecho a entregárselos a Portugal, como hizo con el Tratado de Permuta. O sea, la historia es bastante más compleja y es imposible establecer un día exacto en que comienza la historia, o que comienzan los procesos históricos. Los procesos históricos van por abajo, digamos, por la superficie, y bueno, en algún momento emergen, pero se van construyendo en forma muy paulatina y a lo largo del tiempo y a lo largo de distintas tensiones que van ocurriendo. Y bueno, en América ocurrieron muchas tensiones previas al 25 de mayo de 1810. No solo en América, en el ámbito de lo que era el virreinato de Río de la Plata ocurrieron muchas tensiones previas, actitudes revolucionarias o preindependentistas que se fueron sumando
hasta eclosionar cuando se produce la captura del rey Fernando VII en España, la cefalía monárquica, la formación de juntas, primero en España y luego en América, y allí sí aparece la élite dirigente de Buenos Aires el 25 de mayo para tomar alguna decisión en este contexto de crisis. Pero había otros colectivos sociales que venían en lucha, en clave revolucionaria, en clave independentista, desde tiempo atrás. Y es lo que la historiografía nacional suele obviar con este objetivo de centralizar todo en Buenos Aires en su élite dirigente. Pablo, y desde ese 8 de julio de 1810 hasta el 9 de julio de 1816, ¿cómo se encontraba la región? ¿Cómo estaba Misiones cuando se da el acuerdo, esta firma en Tucumán? Bueno, Misiones formaba parte de otra experiencia histórica, que es la experiencia de la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas, que en 1815 lo va a designar a nuestro prócer provincial, Andrés Guapurarí Artigas, como gobernador de Misiones, si bien no era el cargo, el cargo era comandante general, pero decimos gobernador para que se entienda las funciones que cumplía Andresito en esa época, y Misiones forma parte de esta liga junto a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental, lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, bajo el protectorado de José Gervasio Artigas. Es una experiencia institucionalizada de la revolución, igual, similar, paralela, simultánea, sincrónica a lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires con la primera junta, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato y el directorio, que es la trayectoria de instituciones que nosotros conocemos justamente por el sistema educativo que nos ha enseñado a reconocer todos estos primeros gobiernos patrios, pero nunca nos enseñaron que en paralelo a esto había otra experiencia institucional en el ámbito rioplatense, con la misma legitimidad política, la misma legitimidad social, y en definitiva con un proyecto, en todo caso con un proyecto alternativo para encauzar el proceso revolucionario, esa otra forma de organización que era la forma confederal, y esa forma nunca nos la enseñaron. Bueno, y esa es la experiencia que hizo Misiones. Misiones no participó del Congreso de Tucumán. El 9 de julio no es la independencia de Misiones, ni es la independencia de Corrientes, ni es la independencia de Santa Fe. Estas provincias declararon su independencia en otro momento. Algunos consideran que pudo ser el 29 de junio de 1815 en el Congreso de Arroyo de la China, es una fecha probable, incluso hay indicios históricos que permiten avalar esta fecha. Lo que no hay es un acta formal de la independencia y por eso está esta duda de si el 29 de junio del 15 se declaró o no la independencia. Lo que está claro es que para 1815 las provincias que integraban la Liga de los Pueblos Libres ya se consideraban independientes no solo de España, que es lo que se suele interpretar como independencia, sino también independientes de Portugal, que amenazaba y asolaba las fronteras de Misiones y de la Banda Oriental, independientes del Paraguay, que había ocupado en 1811 los territorios de Candelaria y Concepción, e independientes de Buenos Aires, que insistía con este proyecto centralista y unitario que era rechazado abiertamente por todo el litoral. Entonces, nosotros los misioneros seguimos festejando una fecha de la independencia de la que no participamos y seguimos desconociendo una fecha o un proceso histórico independentista del que sí participamos, y bueno, allí está el desafío de los comunicadores, de los historiadores, de los docentes, de las propias autoridades de la provincia, claro, empezar a trabajar en la puesta en valor del proceso histórico del que participamos nosotros. Y bueno, en todo caso el 9 de julio mandarle un saludo a las provincias hermanas que declararon su independencia y nada más. Bien, esa Liga de Provincias Libres, Misiones y quiénes, o lo que hoy es Misiones y qué otras más. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental, que hoy es la República Oriental del Uruguay, que era el territorio que lideraba José Gervasio Artigas. Bien, ¿y dónde se puede encontrar esta información, Pablo? Bueno, esta información hay en muchos libros, yo tengo una biografía sobre Andresito donde aparece, están los libros de Poenit, los libros de Machón y Cantero, por supuesto también hay mucha información en mi página web, que es misionestienhistoria.com.ar, allí hay mucho material incluso educativo, para que los docentes puedan trabajar en las aulas con el Congreso de Arroyo de la China, con la figura de Artigas, con el mes de Artigas en Misiones, con la figura de Andresito, que se conozca un poco más toda esta historia y toda esta trayectoria, que nos muestra a los misioneros como protagonistas de un pasado del que en el que el gran relato de la historia nacional nunca habíamos figurado. Perfecto. Pablo, muy claro como siempre, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Carolina, un abrazo grande para ti. Chao, que tengas buen día, hasta luego. Igualmente.